Hola, mi nombre es Franklin Steve Salazar Izurraga, docente e investigador de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Agradecer a este espacio el segundo Congreso Internacional Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial, con mi ponencia ChatGPT en el aula universitaria, una estrategia didáctica para fortalecer el pensamiento crítico. Un tema en sí importante para mí, debido a que la IA nos trae muchos recursos para poder acceder a conocimientos nuevos, pero creo que es importante poder canalizar dichos accesos para poder generar productos o aportes de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a la ponencia en este breve espacio, una pequeña agenda que preparé para poder esbozar el camino de lo que voy a presentar, una pequeña introducción, el objetivo que está asociado a la propuesta que les voy a comentar en unos momentos, la metodología, cómo trabajé la dinámica en clase, los resultados y la discusión que están asociados a los hallazgos que se obtuvo del estudio y las conclusiones pertinentes para poder generar recomendaciones o implicancias y las posibles preguntas que ustedes puedan tener para poder debatir sobre este tema y poder enriquecer un poco el espacio educativo. Bueno, no es algo extraño el crecimiento notorio que la IA ha tenido en los últimos años debido a las facilidades que nos brinda pues, para acceder a distintas fuentes y poder optimizar los procesos en distintas áreas de la sociedad, ¿no? Este no es la excepción en el campo educativo, debido a que a pesar de que tenemos muchos recursos para acceder a la IA, siempre es un reto poder encauzar el correcto uso de dichos elementos para poder generar aportes más significativos en la enseñanza, ¿no? Herramientas como sistemas de recomendación, algoritmos y en sí modelos de generación de lenguaje como ChatGPT o Gemini o Claude generan un espacio distinto en la educación superior. Y si bien es cierto, son herramientas potenciales que nos permiten reducir el tiempo en las actividades académicas, creo que y a pesar de que se convierten en un recurso valioso para poder crear conocimientos nuevos, creo que dentro del proceso pedagógico debe insertarse la manera de cómo utilizar mejor estos elementos y poder optimizar el aprendizaje o apuntar a un aprendizaje más sólido. Si bien es cierto, la IA en algunos sectores puede ser concebida como con cierta resistencia aún, creo que desde mi punto de vista muy particular, debe ser vista como una aliada o debe ser concebida como una aliada para poder crear actividades más dinámicas y fortalecer el aprendizaje del estudiante, ¿no? Seguramente esto va a implicar pues, de que cambiemos un poco el chip en las instituciones educativas, que podamos capacitarnos más sobre estas variantes que la IA nos trae para poder insertarlo en la parte pedagógica con una mayor confianza, ¿no? Y poder orientar a nuestros estudiantes a que puedan ellos aprovechar al máximo las bondades de estos recursos, ¿no? El objetivo del trabajo que realicé, ¿no? Que está asociado a la propuesta, es diseñar y aplicar una estrategia didáctica basada en el uso de ChatGPT y actividades guiadas con prompts orientada a fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Un poco la metodología que utilicé es un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, ¿no? El espacio o el recurso humano que se tomó en cuenta para este estudio fueron estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, ¿no? Donde se exploró cómo el uso guiado del ChatGPT influye en el desarrollo del pensamiento crítico. Y es acá donde nos acercamos a la parte medular del trabajo, ya que el pensamiento crítico debe ser concebido como una competencia fundamental para poder generar un aprendizaje más sólido, ¿no? Entonces se realizó, en este caso, una actividad en el aula virtual de los chicos, de los estudiantes, donde se plantearon algunas preguntas, ¿no? Unas preguntas que estaban asociadas a tres niveles del pensamiento crítico: interpretación, análisis y evaluación.
¿no? Los estudiantes respondieron primero de forma autónoma, sin el uso de la herramienta IA, que sería el ChatGPT, y luego de una manera guiada respondieron las mismas preguntas con el ChatGPT, ¿no? Entonces, para que ellos pudiesen generar un contraste y puedan fortalecer el nuevo conocimiento, ¿no? Un poco voy a compartirles la dinámica que se planteó para que quede más claro. Fue en la semana 15, ¿no? Llevaba por nombre este título, ¿no? Y hubieron pues algunos puntos o indicaciones que se tomaron en cuenta, ¿no? Las preguntas propiamente, los prompts, ¿no? Las tres preguntas que estaban asociadas a los tres niveles que habíamos indicado: interpretación, análisis y evaluación, ¿no? Y estas tres preguntas fueron resueltas o fueron atendidas de manera autónoma, sin ayuda de la IA, y luego fueron con la ayuda del ChatGPT para que ellos pudiesen contrastar, ¿no? Luego hubo otra segunda parte de la actividad donde se buscó medir el impacto del uso de esta herramienta para poder evaluar sus percepciones, ¿no? Cómo ellos sintieron el impacto de la IA en su aprendizaje, ¿no? En la resolución de esta actividad, ¿no? Entonces, si mostramos acá dos secciones, ¿no? Con respecto al trabajo, la dinámica, entonces hablamos de dos rúbricas, de dos instrumentos que se utilizaron para poder trabajar el estudio. Uno para evaluar el pensamiento crítico en base a la claridad, profundidad, el uso de evidencia para respaldar argumentos y su capacidad reflexiva, y una plantilla donde se evaluó la percepción, que fue la segunda parte que les mostré con respecto a las preguntas, ¿correcto? Entonces, estos instrumentos me permitieron evaluar de una manera integral qué tanto el alumno o el estudiante pudo mejorar sus respuestas, o qué tan seguro se sintió para poder ser más asertivo en la construcción de conocimientos, ¿no? Y seguramente hay una experiencia subjetiva que también es importante tener en cuenta, porque creo que los estudiantes, mientras más cómodos se sientan con estas herramientas, van a poder involucrarse más con su aprendizaje y van a poder generar un aporte mayor de calidad, ¿no? Hay una diferencia, sí, entre las respuestas que obtuvieron entre el uso de manera autónoma y el uso con la IA, ¿no? Definitivamente, cuando utilizaron la IA, hubo una mejor evolución de las respuestas, hubo una respuesta un poco más estructurada, un poco más reflexiva, ¿no? Y acá vemos una serie de puntajes: 1.9, 2.4. Es que las preguntas se evaluaron en una escala, dentro de una escala valorativa del 1 al 3, ¿no? Donde 1 era nivel bajo, 2 medio y 3 alto. Nivel bajo cuando no había mucha fuerza en las respuestas, medio cuando quizás habían respuestas claras, pero sin ninguna reflexión crítica, y un nivel alto es cuando las respuestas son muy buenas y aparte contienen una reflexión. Entonces, he ahí la diferencia. Cuando utilizaron el ChatGPT, sus respuestas a lo que ellos tenían, pues pudieron generar un conocimiento un poco más sólido, lo cual me permite sugerir que si se inserta el uso de la IA en el proceso de enseñanza y es guiado de una manera estratégica, donde el rol del docente pues cumple un papel clave, pues podemos tener buenos resultados y no dejar a la deriva pues el uso de estas herramientas de manera tan sin ninguna guía, ¿no? Creo que el rol del docente es fundamental en este aspecto, ¿no? Entonces, dentro de la rúbrica de estas respuestas, de estos prompts, donde respondieron de manera autónoma y luego con la IA, ¿no? Habíamos dicho que habían 4 dimensiones que se evaluó: la claridad, la profundidad de análisis, el uso de evidencia y la capacidad reflexiva, ¿no? Evidentemente, los estudiantes aprendieron a sustentar mejor sus respuestas, ¿no? Argumentaron mejor el nuevo conocimiento que emitieron en la actividad, expresaron y organizaron mejor sus ideas, y se promovió pues un pensamiento, una reflexión crítica con respecto a lo que estaban haciendo, ¿no? Cabe resaltar que esta actividad estuvo en el aula virtual del curso, ¿no? En una sección de laboratorio para poder trabajar este tema. Bueno, definitivamente los resultados evidenciaron mejoras significativas, ¿no? Con las respuestas que se dieron con el apoyo del ChatGPT, ¿no? Que es la IA generativa.
Y rescato un comentario de uno de los participantes donde mencionó que la IA no solo nos dio respuestas, sino que nos obligó a cuestionar las nuestras y a buscar más allá, lo cual considero que es importante y que es a donde debemos enfocar cuando insertemos esto en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, la segunda parte de la actividad era un poco capturar las percepciones de los estudiantes. Había un instrumento para poder trabajar ello y me permitió categorizar las respuestas en base a similitudes, lo cual es, habían aportes al razonamiento crítico, acuerdo con las respuestas de la IA, cambios de punto de vista y la actividad de comparar las mismas, ¿no? Hubo mucha comparación, reconocieron la IA como un referente para poder perfeccionar sus respuestas, ¿no? Promovió una reflexión crítica y una búsqueda más allá de lo que tenían, ¿no? Pudieron debatir o alinear si estaban de acuerdo o no con lo que habían obtenido de manera autónoma y un poco, que para mí es importante y lo pongo en el aporte de razonamiento crítico, se fortaleció la conciencia crítica, la capacidad autocrítica y la responsabilidad profesional, mostrando que la IA puede ser un detonador de un pensamiento más profundo, ¿no? Entonces, con respecto a estos resultados se mostró pues un cambio de postura, una mayor conciencia crítica sobre el proceso de aprendizaje y esto me parece que es muy bueno que podamos reconocerlo, que los estudiantes tuvieron un rol más activo y menos pasivo frente a la construcción de conocimiento, frente al acceso de información que podemos tener ante tantos recursos o variantes que la IA nos trae enfrente, ¿no? Obviamente, entender que dentro de esta estrategia el docente cumple un rol muy importante porque es el que va a ser un mediador entre el uso correcto de estas herramientas, ¿no? Y la generación de conocimientos posteriormente. Entonces podemos entender que la IA es un catalizador transformando la interacción del conocimiento, porque nosotros interactuamos recurrentemente con la IA, pero en el aspecto educativo, ante el consumo masivo de información, casi sin una reflexión profunda, podría generar una desestimación de estos recursos para poder insertarlos en el proceso de enseñanza. Entonces creo que el docente es un elemento vital para poder regular ese proceso, ¿no? Algunas conclusiones de que el rol del docente es esencial, el diseño de actividades guiadas puede ser replicable en cualquier otras materias, es decir, la actividad que les mostré o que proyecté puede ser replicable en cualquier materia, puede ser un modelo que pueden replicar y mejorar obviamente, ¿no? Que va a permitir que los estudiantes puedan identificar sesgos, replantear sus respuestas, ¿no? Y promover cierta motivación hacia una búsqueda más allá, ¿no? Obviamente una de las conclusiones importantes es que los estudiantes estaban mucho más activos con la construcción de su conocimiento, con el aprendizaje, lo cual también es algo que es muy válido que debemos tener en cuenta. Entonces el rol del docente, una participación activa del estudiante, una guía de las actividades que puede ser replicable en cualquier otras materias, pues es una de las conclusiones principales que les puedo traer con respecto al estudio, en el cual pude observar que una guía correcta, ¿no? Del uso de, en este caso, ChatGPT podría generar aspectos muy valiosos en el aprendizaje. Bueno, ese es todo en cuanto a la exposición de mi ponencia en este pequeño espacio. Agradezco mucho el espacio y que puedan haberme escuchado y quedo atento a cualquier pregunta con respecto a esta dinámica que inserté dentro del aula para poder orientar el uso correcto, en este caso el ChatGPT, para poder potenciar la construcción de conocimientos en los estudiantes, ¿no? Recordar que nosotros tenemos como desafío promover el buen uso de estas nuevas tendencias que, lejos de ser vistas como una amenaza, deben ser vistas pues como una aliada, pero es correcto que siempre debemos capacitarnos y tener claro que estos recursos están para apoyarnos y para poder insertarlo para desarrollar nuevas competencias digitales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Franklin Steve Salazar Izurraga, docente e investigador de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Agradecer a este espacio el segundo Congreso Internacional Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial, con mi ponencia ChatGPT en el aula universitaria, una estrategia didáctica para fortalecer el pensamiento crítico.
Un tema en sí importante para mí, debido a que la IA nos trae muchos recursos para poder acceder a conocimientos nuevos, pero creo que es importante poder canalizar dichos accesos para poder generar productos o aportes de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a la ponencia en este breve espacio, una pequeña agenda que preparé para poder esbozar el camino de lo que voy a presentar, una pequeña introducción, el objetivo que está asociado a la propuesta que les voy a comentar en unos momentos, la metodología, cómo trabajé la dinámica en clase, los resultados y la discusión que están asociados a los hallazgos que se obtuvo del estudio y las conclusiones pertinentes para poder generar recomendaciones o implicancias y las posibles preguntas que ustedes puedan tener para poder debatir sobre este tema y poder enriquecer un poco el espacio educativo. Bueno, no es algo extraño el crecimiento notorio que la IA ha tenido en los últimos años debido a las facilidades que nos brinda pues, para acceder a distintas fuentes y poder optimizar los procesos en distintas áreas de la sociedad, ¿no? Este no es la excepción en el campo educativo, debido a que a pesar de que tenemos muchos recursos para acceder a la IA, siempre es un reto poder encauzar el correcto uso de dichos elementos para poder generar aportes más significativos en la enseñanza, ¿no? Herramientas como sistemas de recomendación, algoritmos y en sí modelos de generación de lenguaje como ChatGPT o Gemini o Claude generan un espacio distinto en la educación superior. Y si bien es cierto, son herramientas potenciales que nos permiten reducir el tiempo en las actividades académicas, creo que y a pesar de que se convierten en un recurso valioso para poder crear conocimientos nuevos, creo que dentro del proceso pedagógico debe insertarse la manera de cómo utilizar mejor estos elementos y poder optimizar el aprendizaje o apuntar a un aprendizaje más sólido. Si bien es cierto, la IA en algunos sectores puede ser concebida como con cierta resistencia aún, creo que desde mi punto de vista muy particular, debe ser vista como una aliada o debe ser concebida como una aliada para poder crear actividades más dinámicas y fortalecer el aprendizaje del estudiante, ¿no? Seguramente esto va a implicar pues, de que cambiemos un poco el chip en las instituciones educativas, que podamos capacitarnos más sobre estas variantes que la IA nos trae para poder insertarlo en la parte pedagógica con una mayor confianza, ¿no? Y poder orientar a nuestros estudiantes a que puedan ellos aprovechar al máximo las bondades de estos recursos, ¿no? El objetivo del trabajo que realicé, ¿no? Que está asociado a la propuesta, es diseñar y aplicar una estrategia didáctica basada en el uso de ChatGPT y actividades guiadas con prompts orientada a fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Un poco la metodología que utilicé es un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, ¿no? El espacio o el recurso humano que se tomó en cuenta para este estudio fueron estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, ¿no? Donde se exploró cómo el uso guiado del ChatGPT influye en el desarrollo del pensamiento crítico. Y es acá donde nos acercamos a la parte medular del trabajo, ya que el pensamiento crítico debe ser concebido como una competencia fundamental para poder generar un aprendizaje más sólido, ¿no? Entonces se realizó, en este caso, una actividad en el aula virtual de los chicos, de los estudiantes, donde se plantearon algunas preguntas, ¿no? Unas preguntas que estaban asociadas a 3 niveles del pensamiento crítico: interpretación, análisis y evaluación, ¿no? Los estudiantes respondieron primero de forma autónoma, sin el uso de la herramienta IA, que sería el ChatGPT, y luego de una manera guiada respondieron las mismas preguntas con el ChatGPT, ¿no? Entonces, para que ellos pudiesen generar un contraste y puedan fortalecer el nuevo conocimiento, ¿no? Un poco voy a compartirles
la dinámica que se planteó para que quede más claro. Fue en la semana 15, ¿no? Llevaba por nombre este título, ¿no? Y hubieron pues algunos eh, puntos o indicaciones que se tomaron en cuenta, ¿no? Las preguntas propiamente, los prompts, ¿no? Las tres preguntas que estaban asociadas a los tres niveles que habíamos indicado: interpretación, análisis y evaluación, ¿no? Y estas tres preguntas fueron resueltas o fueron atendidas de manera autónoma, sin ayuda de la IA, y luego fueron con la ayuda del ChatGPT para que ellos pudiesen contrastar, ¿no? Luego hubo otra segunda parte de la actividad donde se buscó medir el impacto del uso de esta herramienta para poder evaluar sus percepciones, ¿no? Cómo ellos sintieron el impacto de la IA en su aprendizaje, ¿no? En la resolución de esta actividad, ¿no? Entonces, si mostramos acá dos secciones, ¿no? Con respecto al trabajo, la dinámica, entonces hablamos de dos rúbricas, de dos instrumentos que se utilizaron para poder trabajar el estudio. Uno para evaluar el pensamiento crítico en base a la claridad, profundidad, el uso de evidencia para respaldar argumentos y su capacidad reflexiva, y una plantilla donde se evaluó la percepción, que fue la segunda parte que les mostré con respecto a las preguntas, ¿correcto? Entonces estos instrumentos me permitieron evaluar de una manera integral qué tanto el alumno o el estudiante pudo mejorar sus respuestas, o qué tan seguro se sintió para poder ser más asertivo en la construcción de conocimientos, ¿no? Y seguramente hay una experiencia subjetiva que también es importante tener en cuenta, porque creo que los estudiantes, mientras más cómodos se sientan con estas herramientas, van a poder involucrarse más con su aprendizaje y van a poder generar un aporte mayor de calidad, ¿no? Hay una diferencia, sí, entre las respuestas que obtuvieron entre el uso de manera autónoma y el uso con la IA, ¿no? Definitivamente, cuando utilizaron la IA, hubo una mejor evolución de las respuestas, hubo una respuesta un poco más estructurada, un poco más reflexiva, ¿no? Y acá vemos una serie de puntajes: 1.9, 2.4. Es que las preguntas se evaluaron en una escala, dentro de una escala valorativa del 1 al 3, ¿no? Donde 1 era nivel bajo, 2 medio y 3 alto. Nivel bajo cuando no había mucha fuerza en las respuestas, medio cuando quizás habían respuestas claras, pero sin ninguna reflexión crítica, y un nivel alto es cuando las respuestas son muy buenas y aparte contienen una reflexión. Entonces, he ahí la diferencia. Cuando utilizaron el ChatGPT, sus respuestas a lo que ellos tenían, pues pudieron generar un conocimiento un poco más sólido, lo cual me permite sugerir que si se inserta el uso de la IA en el proceso de enseñanza y es guiado de una manera estratégica, donde el rol del docente pues cumple un papel clave, pues podemos tener buenos resultados y no dejar a la deriva pues el uso de estas herramientas de manera tan sin ninguna guía, ¿no? Creo que el rol del docente es fundamental en este aspecto, ¿no? Entonces, dentro de la rúbrica de estas respuestas, de estos prompts, donde respondieron de manera autónoma y luego con la IA, ¿no? Habíamos dicho que habían 4 dimensiones que se evaluó: la claridad, la profundidad de análisis, el uso de evidencia y la capacidad reflexiva, ¿no? Evidentemente, los estudiantes aprendieron a sustentar mejor sus respuestas, ¿no? Argumentaron mejor el nuevo conocimiento que emitieron en la actividad, expresaron y organizaron mejor sus ideas, y se promovió pues un pensamiento, una reflexión crítica con respecto a lo que estaban haciendo, ¿no? Cabe resaltar que esta actividad estuvo en el aula virtual del curso, ¿no? En una sección de laboratorio para poder trabajar este tema. Bueno, definitivamente los resultados evidenciaron mejoras significativas, ¿no? Con las respuestas que se dieron con el apoyo del ChatGPT, ¿no? Que es la IA generativa. Y rescato un comentario de uno de los participantes donde mencionó que la IA no solo nos dio respuestas, sino que nos obligó a cuestionar las nuestras y a buscar más allá, lo cual considero que es importante y que es a donde debemos enfocar cuando insertemos esto en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, la segunda parte de la actividad era un poco capturar las percepciones de los estudiantes
había un instrumento para poder trabajar ello y me permitió categorizar las respuestas en base a similitudes, lo cual es, habían aportes al razonamiento crítico, acuerdo con las respuestas de la IA, cambios de punto de vista y la actividad de comparar las mismas, ¿no? Hubo mucha comparación, reconocieron la IA como un referente para poder perfeccionar sus respuestas, ¿no? Promovió una reflexión crítica y una búsqueda más allá de lo que tenían, ¿no? Pudieron debatir o alinear si estaban de acuerdo o no con lo que habían obtenido de manera autónoma y un poco, que para mí es importante y lo pongo en el aporte de razonamiento crítico, se fortaleció la conciencia crítica, la capacidad autocrítica y la responsabilidad profesional, mostrando que la IA puede ser un detonador de un pensamiento más profundo, ¿no? Entonces, con respecto a estos resultados se mostró pues un cambio de postura, una mayor conciencia crítica sobre el proceso de aprendizaje y esto me parece que es muy bueno que podamos reconocerlo, que los estudiantes tuvieron un rol más activo y menos pasivo frente a la construcción de conocimiento, frente al acceso de información que podemos tener ante tantos recursos o variantes que la IA nos trae enfrente, ¿no? Obviamente, entender que dentro de esta estrategia el docente cumple un rol muy importante porque es el que va a ser un mediador entre el uso correcto de estas herramientas, ¿no? Y la generación de conocimientos posteriormente. Entonces podemos entender que la IA es un catalizador transformando la interacción del conocimiento, porque nosotros interactuamos recurrentemente con la IA, pero en el aspecto educativo, ante el consumo masivo de información, casi sin una reflexión profunda, podría generar una desestimación de estos recursos para poder insertarlos en el proceso de enseñanza. Entonces creo que el docente es un elemento vital para poder regular ese proceso, ¿no? Algunas conclusiones de que el rol del docente es esencial, el diseño de actividades guiadas puede ser replicable en cualquier otras materias, es decir, la actividad que les mostré o que proyecté puede ser replicable en cualquier materia, puede ser un modelo que pueden replicar y mejorar obviamente, ¿no? Que va a permitir que los estudiantes puedan identificar sesgos, replantear sus respuestas, ¿no? Y promover cierta motivación hacia una búsqueda más allá, ¿no? Obviamente una de las conclusiones importantes es que los estudiantes están mucho más activos con la construcción de su conocimiento, con el aprendizaje, lo cual también es algo que es muy válido que debemos tener en cuenta. Entonces el rol del docente, una participación activa del estudiante, una guía de las actividades que puede ser replicable en cualquier otras materias, pues es una de las conclusiones principales que les puedo traer con respecto al estudio, en el cual pude observar que una guía correcta, ¿no? Del uso de, en este caso, ChatGPT podría generar aspectos muy valiosos en el aprendizaje. Bueno, ese es todo en cuanto a la exposición de mi ponencia en este pequeño espacio. Agradezco mucho el espacio y que puedan haberme escuchado y quedo atento a cualquier pregunta con respecto a esta dinámica que inserté dentro del aula para poder orientar el uso correcto, en este caso el ChatGPT, para poder potenciar la construcción de conocimientos en los estudiantes, ¿no? Recordar que nosotros tenemos como desafío promover el buen uso de estas nuevas tendencias que, lejos de ser vistas como una amenaza, deben ser vistas pues como una aliada, pero es correcto que siempre debemos capacitarnos y tener claro que estos recursos están para apoyarnos y para poder insertarlo, para desarrollar nuevas competencias digitales. Muchas gracias.